Esta historia inicia en plena pandemia. Una época complicada, oscura, de gran incertidumbre. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados. Si íbamos a salir, si íbamos a sobrevivir, si volveríamos a ver a nuestros padres, hermanos, amistades. ¿El mundo volvería a ser el mismo? ¿Nosotros seríamos los mismos que llegaron a ese cuarto a encerrarse? Estas y muchas otras preguntas fueron las que originaron este pequeño ensayo que hoy presento ante ustedes y que sin duda nos hace preguntarnos, después de la pandemia, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Antes de iniciar, quisiera que me auxiliaran a hacer un ejercicio. Que nos pusiéramos todos de pie si fueran tan amables. Y vamos a darnos un minuto de silencio, precisamente en honor de esos familiares, de esos amigos, de esos guerreros y guerreras que precisamente en la pandemia se nos adelantaron. Bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias de veras por estar aquí. Y fíjense que, híjole, este auditorio, antes de empezar a comentarles, me trae un sinfín de recuerdos, porque por ahí del 86, 87, 89, aquí fui testigo de mis primeros encuentros precisamente con la función pública, con la democracia, con las elecciones internas que había en ese entonces en Acción Nacional. Entonces, ayer que estábamos aquí instalando todo, se me vinieron muchos recuerdos a la mente, pero bueno, ese es otro tema que no es del libro, pero no podía dejar de pasar que estamos aquí. Agradecerle a todos su presencia, y ahorita comentaron algunas de las personalidades que nos acompañan, quizá por ahí algunos se nos omiten. Secretario Granillo, sé que viene también en representación de la gobernadora, agradecerle y dígale a la gobernadora, a Maru, de veras que le apreciamos como siempre, su cariño, su apoyo y además el apoyo que le da a Juárez, que es fundamental. Gracias, Pepe. Y miren, yo creo que todos estamos de acuerdo que vivimos, híjole, un tiempo donde todo ocurre muy rápido. Las noticias duran unas horas, cuando ya hay otra. Las conversaciones, pues no se diga, duran unos minutos. Incluso, si nos da la gana, borramos el WhatsApp y desaparece la conversación. Y bueno, no se diga los comentarios, uno tras otro en las redes sociales. Entonces, la verdad es que ahora el problema no son las respuestas, sino las preguntas que nos pueden acompañar toda la vida. Y bueno, precisamente por eso, hace algún tiempo, pues precisamente en la pandemia, empezamos a escribir este libro. Al principio pensé que quizá era bueno comentar mi historia. Después dije, no, creo que debo escribir sobre las personas que me han marcado.
conforme iba escribiendo dije, no, a ver, espérame, creo que no. Creo que debo escribir sobre las decisiones que he tomado. Pero conforme avanzaba en cada página dije, no, creo que no, a ver, creo que descubrí algo distinto. No estaba escribiendo respuestas. Estaba persiguiendo una pregunta, una sola. ¿Qué sigue? Y mientras más le escribía, más entendía que esa pregunta nunca había sido solamente mía. ¿Por qué? Porque es la pregunta de un estudiante cuando termina la carrera. Porque es la pregunta que una madre se hace cuando sus hijos empiezan a hacer su propia vida. Incluso de quien pierde un empleo o de quien recibe un diagnóstico inesperado. Incluso esa pregunta se la hace a alguien que luchó muchos años por conseguir algo y cuando al fin lo consigue, se da cuenta que eso no le llenó el vacío que tenía. Todos tarde o temprano llegamos a ese momento, a ese instante en que la vida deja de preguntarte qué quieres lograr y comienza a preguntarte quién quieres ser. Durante muchos años pensé que la vida era una carrera que consistía en avanzar, en acumular experiencias, en cumplir las metas, no solo propias, sino las que también en tu casa te exigen, el alcanzar el siguiente objetivo. Es que, a ver, desde pequeños nos enseñan a prepararnos para el siguiente examen, para el siguiente empleo, para el siguiente ascenso, para la siguiente elección, siempre para lo que sigue, para lo que sigue. Pero casi nadie nos enseña a detenernos y a revisar si el camino que estamos recorriendo sigue siendo el correcto. O si en algún momento empezamos a caminar únicamente por costumbre. Y creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra actualidad, las tragedias pues de nuestro tiempo. Vivimos tan ocupados construyendo una vida que pocas veces nos preguntamos si esa vida todavía nos representa. Hay una frase que durante años he escuchado, pues de las abuelitas, de las mamás: el tiempo pone todo en su lugar. ¿Tampoco no? Y miren, con los años descubre uno que eso no es cierto. El tiempo por sí solo no acomoda nada. El tiempo únicamente pasa. Lo que realmente transforma una vida son las decisiones que tomamos mientras ese tiempo pasa. Y hay algo curioso acerca de esas decisiones. Las más importantes casi nunca suceden frente a un público. No hay aplausos, no hay fotografías, no hay titulares. A ver, nadie presencia el momento en que una persona decide perdonar. Nadie presencia el instante en que alguien acepta que estaba equivocado. Nadie nos aplaude cuando decimos renunciar a nuestro orgullo. Y nadie publica cuando elige volver a empezar. Y sin embargo, con esas decisiones invisibles, las que terminan definiendo el resto de nuestra historia. Cuando era joven, porque ya la verdad es que ya no estoy joven, ¿no? Ya. Pensaba yo que el liderazgo consistía en solo tener respuestas. Hoy creo que es exactamente lo contrario. El liderazgo comienza cuando uno tiene el valor de hacerse esas preguntas incómodas, porque responder lo que todos esperan, eso es relativamente sencillo. Lo difícil es preguntarse aquello que llevas años evitando. ¿Estoy viviendo de acuerdo a mis principios? ¿Sigo siendo la persona que quería llegar a ser? ¿Las decisiones que he tomado han nacido del miedo o de la convicción? Esas preguntas, mis amigos, no se responden en una entrevista, y mucho menos en una red social. Se responden en el íntimo silencio.
O como en mi caso, fue escribiendo, cuando nadie más estaba mirando. Si algo aprendí mientras escribía este libro, es que una vida no cambia el día que llegue el éxito. Una vida cambia el día en que cambia nuestra manera de entender el éxito. Porque, a ver, mucho tiempo confundimos el éxito con reconocimiento, con cargos, con resultados, con aplausos. Y digo, no tiene nada de malo aspirar a ello, a hacer bien las cosas. Lo peligroso es creer que con eso basta. He conocido, yo creo que ustedes también, a personas extraordinariamente exitosas, pero nunca han encontrado paz. Y también hemos conocido personas profundamente plenas que jamás han ocupado un cargo importante. Eso también me obligó a hacerme otra pregunta, que quizá la pregunta correcta nunca fue hasta dónde quiero llegar. Tal vez siempre fue en quién quiero convertirme mientras llego a esa meta. Ese fue el verdadero origen de este libro. No nació del deseo de contar una historia, nació de la necesidad de entenderme. Porque hay etapas en las que uno escribe para que otros lo lean. Y hay etapas mucho más honestas, creo yo, como esta, en las que uno escribe para poder leerse a sí mismo. Yo llegué a esa etapa. Y al hacerlo, descubrí algo que me gustaría compartir esta noche con ustedes. Las personas solemos dividir nuestra vida prácticamente en edades: infancia, juventud, madurez. Pero creo que estamos equivocados. La vida no se divide en años. La vida se divide por decisiones. Hay un antes y un después de aquella decisión que cambió tu manera de amar, de servir, de creer, de mirar al mundo. Y todos tenemos una. Algunos ya la vivimos, otros quizá la estén viviendo sin darse cuenta. Esta noche no les voy a spoilear el libro. Finalmente el libro ahí va a estar a la venta al final, y también lo pueden descargar de manera gratuita en Spotify. Hoy quiero hablarles de aquello que hizo posible escribir, porque antes de que existieran estas páginas existió una historia, y antes de esa historia pues existe un niño que sin saberlo empezó a tomar las primeras decisiones que terminarían definiendo el hombre que soy. Y ahí comienza realmente esta conversación. Bienvenidos. Me hubieran puesto mejor un tequilita o algo aquí. A ver, gracias a todos por venir. Aquí estoy viendo también aquí a señor Horta, rector ahí del Colegio de Chihuahua. Gracias por venir. A ver, hay una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Cuándo decidiste dedicarte al servicio público? Y fíjense que la verdad de repente esa pregunta me incomoda. Y les voy a decir por qué. Porque, a ver, no hubo un momento exacto. O sea, no amanecí y de repente, ¡pum! ¿Va? ¡Ay, soy servidor público! No, a ver, la vida no es así. No nos despertamos con una convicción definida. Las decisiones importantes no llegan anunciándose. Se van acumulando a través de una conversación, de una pérdida, de una responsabilidad, de una oportunidad. Ahí sí, entonces, de pronto, descubres que llevas ya años caminando hacia un lugar sin haberlo planeado. Cuando somos jóvenes solemos contar nuestra historia como si fuera perfecta, como si cada paso hubiera sido parte de una gran pelea y de un gran plan definido desde niños. Y a ver, no es verdad. La mayoría improvisamos mucho más de lo que estamos dispuestos a reconocer. Esa es la condición humana. Lo verdaderamente importante es no haber tenido un plan perfecto.
es haber desarrollado criterio para decidir cuándo ese plan dejó de servir y hay que cambiar. Durante muchos años pensé que el esfuerzo resolvía casi todo. Si algo salía mal, trabajaba más. Si un proyecto fracasaba, hay que trabajar más. Si aparecía un problema, hay que trabajar más. Confundí el esfuerzo con solución. Y esa es una confusión muy común que tenemos, porque el esfuerzo tiene algo profundamente seductor. Nos hace sentir que estamos haciendo algo, incluso aunque estemos caminando en sentido contrario. Y es que trabajar mucho no significa necesariamente pensar mejor. La mayoría de los grandes errores de la historia han sido cometidos por personas absolutamente convencidas de que tenían la razón. Por eso ahora eso me hace desconfiar de las certezas demasiado rápidas. Hoy prefiero a quien duda con honestidad. A ver, ¿a poco no? Si alguien contesta con toda seguridad, pues a veces a lo mejor eso no es cierto. También cambió mi manera de entender la política. A ver, con frecuencia hablamos de la política como un oficio, o incluso alguna gente dice que es un postulado. Yo les diría que la política, antes que cualquier cosa, es una forma de mirar a las personas. Si uno deja de interesarse genuinamente por las personas, puede seguir haciendo política, sí, claro, por supuesto, pero dejas de hacer servicio público. Y esa diferencia es enorme. Eso nadie te lo enseña de joven. De joven quieres tener la razón y después descubres que es mucho más útil entender, aunque hay algo todavía que me preocupa más. Vivimos en una época que premia las opiniones inmediatas. Todo debe resolverse rápido. Y sobre todo, la mayoría de las cosas se han polarizado. Las hemos polarizado. Todo lo dividimos entre buenos y malos, entre éxitos y fracasos. Si somos de derecha, somos de izquierda, si somos aliados o somos enemigos. Pero la realidad no es tan simple. Las personas somos más complejas que eso. Y ¿saben qué? Las ciudades también. Y cuando simplificamos demasiado a una persona, terminamos dejando de verla. Y cuando simplificamos demasiado a una ciudad, ¿qué pasa? Pues dejamos de entenderla. Y creo que eso también le pasó a Juárez. Durante años permitimos que otros escribieran nuestra historia y la redujeran a una cifra, a una noticia, a otro diagnóstico. Y sin darnos cuenta, empezamos nosotros mismos a repetir esa historia y terminamos creyendo la peor versión de nuestra propia historia. Pero ¿saben qué? Diariamente tenemos la oportunidad de cambiar eso. Tenemos la oportunidad de escribir una historia distinta. Mirando hacia atrás, hay algo que me llama profundamente la atención. Durante mucho tiempo creí que mi responsabilidad era demostrar que podía. Hoy creo que mi responsabilidad es otra: entender para qué. Porque el problema nunca ha sido llegar. El problema es ¿qué haces una vez que llegas? Y esa es una pregunta mucho más difícil. Quizá por eso este libro no habla de logros, no habla de procesos, y la vez que tampoco intento convencer a nadie. Este libro intenta comprender. Porque entendí, no sé si demasiado tarde o justo a tiempo, no lo sé, algo que hoy considero esencial. La experiencia por sí sola no mejora a nadie. Hay personas que repiten 20 veces el mismo año de vida. Y eso dicen, tengo experiencia. No, a ver, la experiencia solamente se convierte en sabiduría cuando tenemos la humildad de revisarla. Y fue precisamente cuando empecé a revisar mi propia historia
cuando la vida decidió poner frente a mí las pruebas que más trabajo me han costado entender. Porque hay lecciones que únicamente se aprenden cuando aquello en lo que más confiabas comienza a desmoronarse. Y de eso les quiero hablar ahorita. Hay una idea con la que crecí y durante muchos años di por cierta, que si haces las cosas bien, te tiene que ir bien. Creo que es una idea sencilla, reconfortante, pero ¿saben qué? Profundamente equivocada. Porque la vida no reparte premios por buena conducta o no te da medallas. La vida no hace esos acuerdos con nadie. Puedes prepararte, puedes trabajar, puedes actuar con toda la honestidad y aún así perder. Y honestamente, lo difícil no es perder. Lo difícil es descubrir cuánta de tu identidad dependía de ganar. Porque entonces ya no fracasó solamente el proyecto, empezó a tambalearse también la persona. Y uno deja de preguntarse qué salió mal y empieza a preguntarse quién soy si aquello que me definía ya no está. Esa es una pregunta peligrosa. En mi vida vino una etapa en la que varias cosas dejaron de sostenerse al mismo tiempo. Algunos proyectos terminaron, algunas certezas también, y descubrí algo incómodo. Hay estructuras que parecen firmes hasta que un día dejan de estar ahí. En ese momento, cuando entendí que la estabilidad no siempre estaba en la vida misma, a veces estaba solamente en la rutina. Hay gente que dice, lo que no te mata, te hace más fuerte. ¿Ustedes qué opinan de eso? La verdad es que nunca me ha convencido. Porque miren, a ver, no todo dolor fortalece, ¿eh? Hay dolores que endurecen, hay dolores que amargan, hay dolores que cierran el corazón. El sufrimiento por sí solo no mejora a nadie. Lo que transforma a una persona es la decisión que toma después del sufrimiento. Porque las derrotas no garantizan sabiduría. Hay personas que pierden y solamente acumulan resentimiento. Y hay otras que pierden y, como en mi caso, acumulamos perspectiva. La diferencia nunca estuvo en la derrota o en las circunstancias. La diferencia está en la conversación que cada uno decide tener consigo mismo después de ellas. Y fue ahí donde empecé a desconfiar de una idea que durante años se había dado por cierta. Creía que el carácter se demostraba dando todo cuando salía bien. Hoy pienso exactamente lo contrario. El carácter aparece cuando descubres que no puedes controlar el resultado. Y aún así, decides no negociar tus principios. Porque, a ver, cualquiera puede sostener convicciones cuando las circunstancias le favorecen. Lo difícil es seguir creyendo en ellas cuando dejan de darte ventaja. Y mirando hacia atrás, creo que esa fue la lección más importante de estos años. No aprendí que siempre hay que ganar. Aprendí que una derrota no tiene por qué convertirse en una derrota moral. Puedes perder una elección, puedes perder un proyecto, puedes perder una etapa de tu vida, puedes perder tu empleo. Lo que no puedes permitirte es perder el criterio, porque el día en que una derrota te convence a abandonar tus principios, ese día sí perdiste de verdad. Creo que no necesito decirles de quién estoy hablando, ¿verdad? Algunos compañeros de la 4T. A veces pensamos que la vida nos prepara a través de los triunfos.
Yo ya no lo creo. Los triunfos los triunfos te dan confianza. Y saben que tristemente, a veces hasta soberbia. Las derrotas, si sabes escucharlas, te dan prudencia. Y con los años he llegado a la conclusión que la prudencia no es miedo. La prudencia es la consecuencia de haber aprendido que ninguna decisión importante debería tomarse desde el ego. Quizá por eso hoy veo el liderazgo de una manera distinta. Ya no creo que un líder sea quien siempre tiene la respuesta. Creo que es quien ha vivido lo suficiente para desconfiar de las respuestas demasiado fáciles. Y esa diferencia cambia por completo la manera de servir. Vamos a ponernos guapos. Ya casi terminamos. A ver, a estas alturas es probable que algunos de ustedes estén pensando, pues todo esto está muy bien, ¿verdad? Quizá pueda tener razón el Rulo, quizá el escenario es padre, pero a ver, ¿qué no se suponía que veníamos a la presentación de un libro? ¿Y el libro? ¿Y Rocha? A ver, tienen razón, pero les voy a decir una cosa. Al final hay un libro. Aquí está y estará, como les dije ahorita, afuera. Hay capítulos, hay historias. Pero escribirlo me enseñó que un libro nunca es solamente lo que uno termina poniendo en papel. También es todo aquello que uno tuvo que entender antes de poder escribirlo. Este libro, como les dijimos ahorita, comenzó en la pandemia, en un momento extraño. El mundo entero se detuvo y de pronto muchos tuvimos algo que normalmente no tenemos: tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para recordar y quizá lo más incómodo, tiempo para convivir con la señora. No se crean, tiempo para nosotros mismos. Hubo capítulos que salieron prácticamente en memoria, otros tardaron semanas, algunos meses. Es más, a ver, lo inicié en la pandemia y estamos 5 años después apenas presentándolo, ustedes dirán. Y miren, no porque hubiera olvidado lo que había pasado, sino porque todavía no sabía qué significaba, o incluso si quería compartir esta intimidad con ustedes. Si algo entendí después de escribirlo, es que cada persona llega a determinadas respuestas por caminos completamente diferentes. Lo único que intenta este libro es poner sobre la mesa una conversación. Una que tarde o temprano terminamos teniendo. Una conversación con nosotros mismos. ¿Y ahora qué? Si hace algunos años me hubieran preguntado, oye, ¿vas a escribir algún otro libro? Pues quizá hubiera sido de política, o quizá, pues no sé, algún diagnóstico, o platicar de Juárez. Hoy mi respuesta realmente es distinta. Escribí porque comprendí que hay experiencias que cuando no encontramos palabras para entenderlas, terminan gobernándonos en silencio. Y creo que ponerles nombre también es una forma de recuperar nuestra libertad frente a ellas. Por eso el título de este libro. A ver, y con este título no ofrezco ninguna respuesta. Más bien, es una pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Mientras descubrí que esta pregunta cambia dependiendo del momento de la vida, hay también un punto en que la pregunta deja de ser individual. ¿Qué sigue con mi familia?
¿Qué sigue para la gente que me acompaña, que camina junto conmigo en el trabajo? ¿Qué sigue para Juárez? Y hablando de Juárez, hoy todos parecen tener una respuesta clara de qué sigue para Juárez. Yo sigo creyendo que no todas las respuestas están dadas, que el futuro no está escrito en piedra. El futuro se escribe todos los días con nuestras decisiones. Juárez merece dejar de ser recordado solamente por aquello que lo hirió. Merece ser reconocido por aquello que decidió construir después de eso. Y eso no depende de una sola persona. Depende de que nos organicemos los que estamos aquí para devolverle a Juárez la dignidad que tanto requiere. Quiero terminar agradeciendo, si me lo permiten, primero a Dios, porque hay preguntas que solamente se encuentran y tienen sentido cuando Él está en el centro de nuestras vidas. A mis padres que están por ahí, porque antes de enseñarme a pensar, me enseñaron a vivir y a vivir plenamente. A Ivette, el amor de mi vida, te amo. Gracias por acompañarme. Gracias por construir un hogar conmigo, por conocer mis certezas, pero también mis dudas, y por ayudarme muchas veces a formular las preguntas. A mis hijas, a mi hijo, ¿algún día van a leer este libro? Espero que sí, está en la casa, está en internet, ya no hay pretexto. Cuando lo hagan, espero que no encuentren a un padre perfecto. Espero encuentren a un hombre que intenta seguir aprendiendo, que se equivocó, que cambió de opinión, que volvió a empezar, pero sigue trabajando en sí mismo. Y también quiero compartirles a todos ustedes algo muy importante el día de hoy. En familia decidimos que la totalidad de lo recaudado por la venta de este libro sea destinado a organizaciones que acompañan a mujeres, niñas y niños que hoy están reconstruyendo su vida. ¿Por qué? Pues porque, a ver, si estas páginas hablan de volver a empezar, tenía sentido también ayudar a alguien a hacer. Y ahora sí, quisiera terminar distinto a como comencé. Al principio de esta conversación les hice una pregunta: ¿qué sigue? Así que, si esta noche alguien me preguntara nuevamente: hey Rulo, ¿qué sigue? Creo que esta vez sí tengo una respuesta. Volver a intentarlo. Y esta vez, ganar. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.